Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. En un reverso tan especial, tan distinto a lo que hacemos Andrés y yo. Tendríais que ver dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Es un programa de confesionario y de biblioteca. Así que de pronto nos vemos en esta situación, pero estamos encantados. Gracias sobre todo también a Gigantes por haber organizado el evento. Gracias a todo su equipo. Arantxa finalmente ha salido, a Rabinal, a Sergio, Paraíso, todos. Y sí me gustaría también dar las gracias a José Luis López y al patrocinador Mediolanum, patrocinador también oficial del ACB, el banco español especializado en el asesoramiento financiero personalizado a sus clientes a lo largo de todas las etapas de la vida. De verdad que agradecemos vuestra presencia, José Luis López, José Miguel Guerrero. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Andrés, un poco distinto el reverso que solemos tú y yo grabar haciendo historias sobre jugadores tan legendarios como McConnell o Lou Dort. Y sin embargo, pues estamos hoy aquí encantados de hacer algo tan diferente con un invitado de verdad tan especial. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si recito su palmarés, yo creo que se va a entender muy fácil quién es, porque son 4 ligas ACB, 5 copas, 5 supercopas, 3 Euroligas. Este hombre es campeón de Europa, es campeón del mundo, es plata olímpica y sin embargo mucha gente le conoce por el Chacho, ¿no? Por ese alter ego que nos ha conquistado a todos, ese alter ego que le ha hecho un jugador de culto en realidad durante toda su carrera. Así que con mucho orgullo pido una calurosa bienvenida para una de las grandes leyendas de nuestro baloncesto, Sergio Rodríguez. Venga, con nosotros está este auténtico crack del baloncesto mundial, Sergio Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, Sergio, qué raro se hace verte sin balón todavía. Y por ahí queríamos empezar, porque hace no demasiado decías aquello que entraste en la Wikipedia y que eso de exjugador se llevaba muy mal. ¿Cómo lo llevas ahora? Bueno, buenas tardes, noches a todos. Estaba en la puerta y pensaba que era solo esta gente. Y cuando entré, digo, pues al final ha venido bastante gente. Bueno. Muy bien. Ya te has hecho la idea. Siento que me vacié, que terminé de jugar en el momento en el que quería. Por circunstancias tuve suerte de terminar ganando, jugando en el Real Madrid y estoy muy agradecido por ello. Y no tengo sensación de querer jugar. O sea que el gusanillo no ha aparecido. De verdad que no. Sigo mucho baloncesto, me encanta, Euroliga, NBA. Estoy muy pendiente de lo que pasa. Pero jugar no veo recorrido. En cambio, por ejemplo, en golf o en tenis sí veo mucho recorrido y voy a poder jugarlo durante tiempo. Pero también cuando he jugado con los veteranos, hemos hecho 2 partidos contra Unicaja, yo tengo el recuerdo y la sensación de jugar estando muy bien físicamente. Claro, entonces, a ese punto físico no voy a llegar más y entonces no me apetece. Jugar con los veteranos es un poco trampa en tu caso. Sí. Pero bueno, Andrés. Sergio, has tenido una muy larga carrera. Cuando echas la vista atrás después de tanto tiempo, ¿qué es lo primero que piensas? Has colmado muchos de tus sueños, imagino, pero ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando miras atrás? Bueno, eso sí, este año ha servido para eso, para hacer un recordatorio y sentir vivencias que he ido teniendo desde que me fui con 14 años de Tenerife a Guecho hasta el año pasado. Ir a ver los partidos parece una tontería, pero sentirte tan raro yendo a ver un partido porque entras en sitios en los que sientes como tuyos, como el Palacio, pero no sabes dónde estás, porque entras donde entra la gente, ascensores que no has visto nunca, y son posiciones que no he estado antes. Tuve la posibilidad también de estar en Nueva York hace varias semanas y no te lo crees. Dices, coño, estás viendo a los New York Knicks, a los Brooklyn Nets. Que yo jugase ahí no te haces a la idea hasta que lo vives desde fuera. Has mencionado lo de Guecho. Esa es una etapa muy desconocida en tu vida, la de Vizcaya. Sí. ¿Qué recuerdas de todo aquello? Además en la margen derecha, no ibas a ir a la mía, de la izquierda, ya sabías dónde parar. Pero es que hemos tenido que coincidir seguro. Seguro, Por la sí. playa, a Sopelana, la Rabasterra.
Decías que llovía mucho. ¿Cómo es aquella etapa? ¿Qué recuerdas un poco? Bueno, yo crecí en Tenerife, crecí en Tenerife y con 14 años surgió la posibilidad de salir a jugar a un equipo de fuera. Era extraño porque yo medía 1,70, era muy blando físicamente, pero en aquel momento me convocaron para la selección, una preselección grande que hubo en Guadalajara, y no sé si les faltaba alguien en el cupo, pero me llamaron una semana antes de que empezara el siguiente curso. En el momento que me llaman, pues era impensable que mis padres me dejasen ir. Yo estaba muy ordenado en el instituto, en el equipo, teníamos un buen equipo, pero nos insistieron en que fuéramos a verlo. Y en el momento en el que fuimos, nos dimos cuenta de que eran unas condiciones soñadas para lo que yo era y lo que yo sentía. Cuidaban mucho la parte de los estudios, estábamos en un instituto público con una tutora maravillosa que después estuvo en el Atleti y ahora está en Dubái. Y poder tener un pabellón de baloncesto en la primera planta del edificio donde vivíamos nosotros era incomparable. Hay una anécdota allí, que no sé hasta qué punto es, pero es muy del reverso. Que pasan tus amigos una noche, 1:30, por allí, y de repente se encuentran las luces encendidas del pabellón, pues ya se lo habrá dejado encendido el fulano este y tal. Y resulta que estaba allí el chacho tirando a canasta. Pues eso es una constante, tanto en Bilbao como aquí en el Madrid, como en Portland. Pero sí, teníamos a disposición nuestra el pabellón y teníamos unos entrenadores increíbles que nos potenciaban el jugar, el estar continuamente, no entrenando, sino divirtiéndonos con el baloncesto. Y teníamos posibilidades de despertarnos. Empezábamos las clases a las 8:30, había días que nos despertábamos a las 6, jugábamos unos contra unos, ducha y a jugar. Y al instituto, y después por las noches, pues si nos apetecía o había algún pique en alguna habitación, pues vamos a jugar un partido, y bajábamos a jugar. Lo que te ha definido siempre, Sergio, es el estilo, ¿no? Hay mucha gente que te sigue recordando el estilo. Lo has hecho muy fácil y lo has hecho muy bonito a la vez, y eso es complicado. No sé en qué momento de tu carrera, siendo joven, imagino, te das tu cuenta de que tú veías el baloncesto más rápido y más clarividente que los demás. Pues siempre he tenido la suerte de crecer con una sensación muy buena con el balón, y me ha encantado estar con el balón. Entonces, era parte de mí que en el partido, en los entrenamientos, eso fuera muy natural. Y al estar tanto tiempo con el balón, aunque no lo procesase como trabajo, era algo que me estaba entrenando. Y mis recuerdos haciendo los deberes, estudiando, son con pelotas de baloncesto. Y entonces yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que después mi juego fuese así. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero por si acaso, España no había dado bases arriesgados. Los había dado en casos muy particulares, me acuerdo, el de Soler sale del todo bien, Cabrera era un genio, pero por ejemplo para mi generación el base quedaba definido por Corbalán, por Solozábal, luego va a venir Creus. Por eso, tanto tú como Ricky rompéis tanto, digamos, esa tradición. ¿Es cierto en tu caso que tanto te influye un tal Jason Williams? Sí, sí, sí. Nosotros, ahora yo lo hablo con los chicos en los campus, tienen más posibilidad de ver diariamente lo que hace un jugador de la NBA que lo que hace un jugador de su ciudad o pueblo. Y eso en nuestra época no era así. Entonces, veíamos muchos, teníamos vídeos que teníamos que ver el partido entero. No había highlights recortados. Y bueno, se iba creando el mito, y esa época después de Jordan en la que surge Allen Iverson, Jason Williams, jugadores que rompían con lo que conocíamos hasta ese momento, influyeron en la forma de ver el juego. Muchísima gente seguro que está junto a nosotros hoy, Sergio, te empieza a conocer en 2004, Europeo Junior, Zaragoza. Aquel torneo te sales, España gana el oro. ¿Qué recuerdos tienes de aquel torneo? Porque era una generación que ya pisaba fuerte y tú en concreto te saliste en Zaragoza. Sí, fue un torneo muy especial. Veníamos de que la generación del 84 y 82 no lo hiciera bien, con mucha presión por los del 80, y a nosotros se nos daba un poco como, bueno, pues lo del 80 pasó y lo siguiente pues va hacia abajo. Nosotros no teníamos una gran selección de mucha gente, pero sí teníamos varios jugadores determinantes. Teníamos un muy buen entrenador como Chus Vidorreta, y llegamos todos en un momento muy bueno.
Entonces, cuando se juntan eso, nos llevamos muy bien entre nosotros, y cuando se junta eso en cantera, en categorías en las que te enfrentas a una presión que no has vivido antes, ayuda el tener un grupo muy, muy bien organizado. Sergio, tu primera experiencia en Estados Unidos es el Night Hub Summit, ¿puede ser? Sí, previo al europeo. Te llevas allí, vamos, te marcas una crónica para gigantes y no he podido... Una crónica no, me dieron una cámara de 20 fotos de usar y tirar. Perdona. Eso fue el reportaje. Bueno, yo no he podido resistir traer un fragmento para que veáis que escribía cómo jugaba. No, pero eso era Quique Peinado. No. Esto era tuyo. Dice, de los Estados Unidos me ha impresionado cómo viven el básquet. Es directamente como aquí el fútbol. En el Night Hub Summit una cámara estuvo siguiendo al equipo americano 4 días y Sebastián Telfair jugó el partido con un micrófono que, por cierto, se le caía todo el rato. Muy buen tío el primo de Marbury, aunque me decepcioné un poco. Quizás porque me esperaba más, pero me pareció mejor Rayón Rondo, que lo habías visto en Hospital. Buen ojo, ¿eh? Pero la verdad es que ellos nos barrieron. Nosotros no jugábamos a nada y ellos tampoco. Pero claro, ellos jugando así son mucho mejores que nosotros. Jugamos el partido y entrenamos en una universidad y a los extranjeros nos dejaban el vestuario femenino. Bueno, esto era para no volver. No, pero muy bien. Lo tenía todo muy claro. Pero precisamente, y el ojo de que el bueno era Rondo. Sí. No, y además en esa selección estaban Josh Smith, sí. O Jefferson. Fue el primer año que se fueron... Bueno, la segunda tanda que se fue directamente de high school a la NBA. Tenía muy buen equipo. A mí no me han dado más ropa en mi vida, pero ni jugando en la NBA. Llegamos y teníamos bolsas, zapatillas. En casa todavía tengo pantalones de esa época. Sí. Fue alucinante. Es necesario, Sergio, hablar del Lestu, por supuesto. Llegas con 17 años. No sé si influye el hecho de que tus padres primaran mucho la educación, llegar al Ramiro, porque llegas al Lestu y ahí ya se te ve muy claramente el estilo. Y hay varios nombres muy importantes. Yo te quiero soltar dos para que nos cuentes. Uno es Nacho Azofra, porque era el otro base del Lestu, y el otro es Pepu, claro. Pepu Hernández. Bueno, así como en cadete para entrar al siglo XXI no tuve otras ofertas, después del siglo XXI tuve muchas ofertas. Y la que consideramos que era la más adecuada era la del Estudiantes. Por situación, estar en Madrid, estar en Ramiro, y también por posibilidades de jugar en el primer equipo. Durante esa época era difícil que a un jugador joven se le diese la posibilidad y el Estudiantes era de los pocos. Aparte tenía un entrenador como Pepu y a Nacho Azofra, que era un referente y entendía que viéndole entrenar, jugar, fue todo muy rápido. No pensé cuando firmé que iba a ser tan rápido. Lo del europeo aceleró mucho que apostaran por mí, y de lo cual estoy muy agradecido. Pero sí fue determinante, y sobre todo fue determinante cuando vine a ver las instalaciones y me llevaron al Magariños y al Ramiro. Fue tan rápido, Sergio, que con 18 años estás jugando una final de Liga ante el Barça. ¿Cómo recuerdas aquello? Porque eras un chaval y sales, pero ya se te notaba aquel descaro que luego has mantenido todos estos años. Bueno, sí, fue un poco surrealista. Yo no había entrenado con el primer equipo y en el playoff nadie esperaba que el Estudiante se metiese en la final. Habían tenido un año un poco raro. En el playoff empiezan a jugar muy bien, ganan al Baskonia de la época dorada y llegan a la final, juegan los 2 primeros partidos en Barcelona. En uno de los partidos, en el segundo partido se lesiona Andrés Miso, Cory Brewer tiene alguna molestia y me llaman. Yo estaba en Tenerife, me había acostado tarde viendo a un partido repetido de Allen Iverson contra los Lakers y bueno, cuando llego por la mañana me despierto a las 10, me despierta mi vecina. Te están llamando para ir a jugar la final contra el Barcelona, el Estudiante. Yo dije, no se ha enterado de lo que pasa. Pero después cogí el teléfono y hablé con mi madre, hablé con la gente del club, un avión, y me fui a entrenar a Vista Alegre. Y yo no sé si fue el momento, verdad que después hemos jugado en Partizan algún partido caliente, pero no he vivido tanto ruido en mi vida como esos 2 partidos en Vista Alegre. Fueron impresionantes. Ganamos los 2, nos fuimos a Barcelona y debuté quedando 30 segundos. Jugador revelación. El año siguiente. El año siguiente, sí. Portada en Gigantes también. Hablabas de Quique, pero vamos, portadón, un jugón muy especial. Esa fue después del Hub Summit. Claro, pero no sé qué recuerdo en líneas generales te queda de Lestu, que a fin de cuentas yo creo que muchos de nosotros te recordamos allí porque es la perla que deslumbraba. Y luego decía lo de los bases tradicionales. Pues Nacho Azofra era todo lo contrario. Totalmente, sí. Es que esa es la gracia, que coincidir los dos. Sí, ya veterano,
No sé, ¿cómo fue un poco todo aquello, el recuerdo que te queda hoy en día? Un recuerdo increíble porque era todo nuevo. Cuando lo vives repetido, lo sientes como algo bueno, pero cuando es todo nuevo, es de una manera especial. Y esa parte de debutar en ACB, jugar, compartir vestuario con todo lo que había en el vestuario, con Nacho, era diferente y por eso tengo un gran recuerdo. Y una amistad con el Chimpa también enorme, ¿eh? También coincidimos juntos en Junior y debutamos juntos. Se te mete entre ceja y ceja esto de la NBA. Entonces, ¿te acuerdas que hiciste una tournée en la nevera? Puede ser de medios. Y estabas ahí en un despacho. Yo pasé por allí. Uf, digo, eso era de mi vida. ponía el play Hice una y entrevista. que pasara el que quisiera. Sergio con un balón, era un crío. Sí, sí. Yo digo, Dios mío. O sea, que por un lado. No, lo he tenido muy claro. Cumplir Lo tuve muy claro. Mi cumplir el sueño sueño, era jugar en la NBA. Pero ese salto al vacío. Mm. Es que de pronto te ves allí jugando frente a jugadores que empapelaban de postres tu habitación. Total, Digo, sí. Iverson, o Kobe o Garnett. Sí, sí, sí. ¿Eso cómo fue de entrada? No sé si un poco por inconsciencia, pero lo tenía muy claro. Quería jugar en la NBA. Quería, en cuanto tuviese la oportunidad, irme. No había habido tanta experiencia de europeos en NBA, pero sí había habido casos diferentes en los que había jugadores que se habían ido muy pronto y les había ido bien, otros en los que se habían quedado y habían intentado y no les había ido tan bien. Entonces era un poco suerte. Donde te tocase, donde cayeses, no podía elegir dónde ir, porque era una elección del draft. Me hubiese gustado caer en los Phoenix Suns. Es que te eligen ellos. Pero me Y te traspasan a vas a Portland, que no habías hecho pruebas con ellos también, Claro, ¿no? sí. Qué puñetero el inglés, ¿eh? Pero Qué puñetero el inglés al principio, Sergio. sí, para un base, ¿no? Y más para un base, A claro. mí me miraban, era el único extranjero del equipo. No, yo Porque eran todos estadounidenses y Jamal McLaughlin, que era canadiense. me identificaba mucho contigo por ese lado, porque Me integré bien. uno cree que sabe inglés por haber aprobado 4 exámenes y leerte 4 artículos, y hasta que te venía un fulano de South Bronx y te decía, no, Sí. perdón. Yo me integré muy bien. Era una cosa muy difícil, pero para Tuve vosotros. suerte que en ese año de draft estaba Brandon Roy y la Marcus Aldridge, habían quedado puestos altos del draft, y entonces pues entramos los tres, y después teníamos a Zach Randolph de veterano, Darius Miles, y muy bien. Te quería tirar por ahí precisamente porque no tiene o no tenía mucha fama de eso, pero es cierto que Zach Randolph fue de los que mejor te acogió, de los que más hizo grupo. Sí, muy bien. Conmigo se portó muy bien y es un tío muy divertido. Después tiene una relación extraordinaria con Mark, pero a mí me ayudó mucho. Y el equipo en general. Era un equipo joven, con ganas de cambiar un poco la imagen que había en ese momento en Portland y llegué a un buen sitio. Es verdad que con un entrenador muy estructurado, muy organizado, que tenía las cosas muy claras, para bien o para mal, pero lo tenía. Hombre, teníamos que mencionártelo, claro. Han pasado muchos años, se ve todo de distinta manera, pero no creo que tuvieses la mejor suerte del mundo tocándote de entrada Nate McMillan. Totalmente. Era un hueso duro. Era un hueso duro. Pero me ayudó para mi carrera. Y no fue, tampoco fue excesivamente duro. O sea, yo el primer año juego 72, 73 partidos, el siguiente juego 74 y mi tercer año juego 80 de 82. Entonces, me hizo jugar lo que era el base suplente. No podíamos jugar todos. Pero en su cabeza yo creo que tuve muchas conversaciones con él que me han ayudado a después afrontar otras situaciones con entrenadores o con directivos. Y esas conversaciones en inglés, con 20 años, exigiéndole a Nate McMillan que me pusiera, me han ayudado. Y él me las tuvo y no me quitó de lado. O sea, me argumentaba por qué no jugaba y por qué él lo veía diferente. Así que bueno, se lo agradezco. Existía, Sergio, desde fuera al menos, desde este lado, una sensación de que no te permitía ser tú jugando en pista. ¿Tú lo notabas eso? Es decir, ¿tú sentías que te dejaba jugar pero que no te daba esa libertad que tú necesitabas? Bueno, no en baloncesto muy encorsetado lo que él quería. Y de hecho en liga regular iba muy bien, pero en playoff fallábamos. Y yo creo que era por la poca flexibilidad que tenía. Pero yo creo que ese sentimiento lo teníamos todos, lo que era su forma de verlo. Y era el jefe. Yo lo de las reuniones de hora y media con McMillan en el despacho, a un jugador extranjero y tan joven, me sigue pareciendo alucinante. A mí también. Yo me habría mandado a casa a los 3 minutos. Pero llega Rudy, que siempre es un alivio, sobre todo para él, encontrar a alguien, en fin, como tú allí. Sí. Rudy, tengo que decirte que lo pasó bastante peor que tú.
Sí, pero Rudy llegó a unas condiciones increíbles después de la Olimpiada de Beijing, jugando tan bien contra Estados Unidos. Había jugado varios años Euroliga con Juventud, y bueno, conectábamos muy bien. Teníamos un equipazo ese primer año, pero también muy organizado. Había una primera unidad, una segunda unidad, teníamos los minutos muy ordenados, porque era la palabra. Él trataba de que no se fuese nada de su control. Que tenía un base ideal para ello, como era Brandon Roy, que era la pareja ideal para... Estaba Brandon Roy, estaba Steve Blake, Jarrett Jack. Sí. Eran bases así. Sí. Un poco como él también, como jugaba él. Sergio, estás 3 años allí. No sé si, porque luego has contado, y nos pareció interesante, que fue como una especie de universidad, ¿no? Te permitió madurar aquellos años allí. Total, sí. Y luego sales traspasado a Sacramento. Estás muy poquito tiempo en Sacramento, pero allí coincides con alguien que te ibas a volver a encontrar en el camino años después. Coincides con el Chapu Missione. Sí. Bueno, allí yo llego a Sacramento después de este estructuramiento ordenado, yo estuve desde septiembre hasta febrero, y todos los días empezábamos con un horse. ¿Sabéis lo que es el horse? Pues claro, era Paul Westphal, que era lo que nos apetecía hacer cada día. Todo lo contrario. Y me lo pasé muy bien porque había muchos partidos, nos dejaba jugar, era todo lo contrario, no había orden. Y me vino bien, coincidí con el Chapu, una relación muy buena, que después pues alargamos en el Real Madrid, y un equipo muy joven, con Tyreke Evans. La verdad que tuve un poco de mala suerte porque el primer año de Brandon Roy, que es rookie del año, y el primer año de Tyreke Evans, que es rookie del año, solo jugaron de base su primer año, con lo cual me fastidiaron. Decías Paul Westphal, yo le cogí en un pasillo del Madison. Había terminado ya la ronda con los americanos y le dije, for Spanish fans, Sergio Rodríguez. Me paró y me enseñó una expresión que yo no conocía, que era feast or famine, es algo así como banquete o miseria, todo o nada. Sí. Y entonces ya se iba, le dije, hombre, si con más minutos a lo mejor... No se identificaba mucho conmigo. Mucho, yo creo. mucho. Es decir, siempre decían aquello de I love Sergio, pero... Sí. ¿Sabes? Como el riesgo, siempre permanente. Sí, es verdad. No, y luego... Era verdad, después ya ha sido muy control, ¿no? Y luego había una etiqueta muy clásica también para los extranjeros. Siempre, además, a ti te la Injusta. pusieron también, que era la etiqueta de blanquito exterior no defiende. A ver si eso Jason Williams te era... llega a ti Eso también. yo, una vez retirado, ya puedo decirlo. Yo soy un gran defensor. Porque ¿cuál es la mejor defensa? Pues ya está. ¿O no? Bueno, y un buen día a mitad de temporada, llegas a los Knicks. Yo imagino que recuerdas un montón de cosas de aquella etapa, breve pero muy intensa, pero sobre todo la primera noche. La primera noche, Sergio, llegas sin voz, ¿te acuerdas? Llegaste afónico, agotado, una locura. Y a los 3 días me puso de titular. No, pero escucha, y aquella noche, yo me acuerdo de decirle a Emilio Escudero, ¿cómo se puede jugar así? Sí. Venían los Thunder de Durant, de Westbrook, de Ibaka. Aquel partido se va a la prórroga, un partidazo, ¿eh? Que tú juegas bastante bien. Juego bastante bien. Y encima me pone, los últimos 4 o 5 minutos, me sacaba solo a defender. Digo, estás equivocado. Me ponía a defender a un tirador, no me acuerdo quién. Me sacaba, Sergio, a defender a... Tío, pues, a defender. El Madison te quería. Sí. Y te lo digo porque detrás de nosotros, en la North Press, estaba el gallinero, que es el aficionado duro, los que te bajan de Bronx, te suben de Queens, Sí. que eran, vamos, los que meten ruido, los demás es un 70% turista, ¿vale? Y D'Antoni también. Y a Donnie Walsh le pillé también por banda, write it for Spanish fans, me decía. Nosotros lo queríamos, porque D'Antoni era de jugadores tipo Nash, luego Harden, o sea, él sí veía. Y aparte la gente estaba hasta el culo de Chris Dahon, un poquito peñazo como base. Entonces, qué pena, porque aquello... Yo llegué en un mal momento. Porque yo estaba muy pendiente de la agencia libre ese año, que salía LeBron, Wade. Entonces, fue un poco, pues vamos a terminar el año de la mejor manera, y yo necesitaba también un poco de orden con el equipo, muchas rotaciones dentro del equipo. Y fue una pena, porque era un sitio que me encantaba. Pero también en ese final de temporada surgió la posibilidad del Real Madrid, y tuve una conversación con Messina que me hizo cambiar el chip. Ahora vamos a ir a esa etapa, pero Sergio, además de un gran jugador,
de verdad que es un gran tipo, es ese colega que quisierais tener en todo momento, os lo puedo asegurar. ¿Tú te acuerdas del último partido en el Madison? Era un partido ante los Wizards, estaba ya todo perdido, vamos, partido, haces 12 puntos saliendo del banquillo, en fin. Y entonces, bueno, hay un momento en que salgo de la sala de prensa y digo, bueno, voy a despedirme de Sergio, a desearle suerte y tal. Bueno, Sergio, no, tú te vienes a cenar ahora mismo. Nos fuimos con Emilio. Y de repente me veo en un sitio como yo no había imaginado en mi vida. Los días que comía arroz blanco yo. Y de repente me veo, es verdad, o sea, en un sitio en el que era jugador de los Knicks, había que ir a un sitio... Llegaba, me acuerdo de fijarme, llegaba D'Antoni, llegaba su hermano Herb Williams y una legión quitándoles el abrigo y tal. Bueno, nos sentamos, estaba Ana, Sí, con Ana. vino Emilio, vino un cocinero de Portland, amigo tuyo. ¿Ricardo puede ser? Puede ser, sí, que era el que me decía dónde iban las salsas, además. Ah, sí. Y tal, bueno, una cena, yo no me acuerdo de nada más que sacaban allí manjares y manjares, que en mi vida no sabía dónde y tal, y me acuerdo que traen la cuenta en un cofre, una bandeja, un cofre y tal. Y pagó de Anthony. Sergio cogió y dijo, no, Gonzalo, prepara bolsillo porque me puse blanco. Esto era Sergio, que se hizo cargo de todo, obviamente, ¿no? Y luego ya cuando salimos, nos quedamos allí en el centro de Manhattan de madrugada y me acuerdo de decirle a Emilio, este se nos va. Y te querían ofrecer la qualifying offer. Sí, los Knicks te querían ofrecer la renovación. Pero sentía que había que cambiar. La etapa, final de etapa. ¿Qué es lo que te dijo Messina, Sergio, en aquella conversación para convencerte vale salto? Porque el primer año además no fue nada fácil. La transición NBA, volver a FIBA no fue fácil. No, fue difícil. Yo tenía 24 años y parecía que venía ya de vuelta total. Pero en esa conversación un poco me transmitió lo que era jugar en Europa a alto nivel. Yo había debutado en la Euroliga con Estudiantes, pero el de jugar la Final Four, en la historia, lo que él había vivido tanto en Bolonia, Treviso como en Moscú. Y bueno, me ilusionó la idea de... Yo siempre había sido seguidor del Real Madrid y me ilusionó mucho la idea de jugar para el Real Madrid y competir al máximo. Y quizás tener otro rol, que no fuese segundo base, que pudiese desarrollarme y que los partidos contasen. Porque allí no tuve tampoco la suerte de estar en un equipo de playoff todas las temporadas, jugué un playoff. Me hubiese gustado jugar más partidos de playoff, pero aquí todo importa, cada semana es importante y eso me ilusionaba. Esto lo dijo Navarro muy bien una vez. Llevo un año aquí, he perdido más partidos que en toda mi carrera. Sí. No fue nada fácil ese año. Al final de temporada se marcha Messina también. Luego has tenido una relación con Messina. No, a finales de temporada no, se marcha en febrero. En febrero. En febrero, o sea, yo en realidad coincido con Ettore 5 meses. Pero luego has mantenido una relación con él fantástica. Sí, muy buena. Los años posteriores, cuando jugábamos, después cuando yo estuve en Filadelfia, coincidimos con él en San Antonio y después la época en Milán, que muy bien. Llega Pablo Laso, yo creo que cambia todo. No sé si es el entrenador con el que había soñado, que todos tienen su aquel, pero es que con Pablo Laso todo encaja. Sí, porque era esa parte desordenada, diversión, pero también ordenada. Y él, con la experiencia que él tenía de jugador, pues para un base era muy importante. Y ese impulso de poder fallar, de tener claro, jugaba muchos minutos finales y esa sensación de estar arropado por el entrenador te hace ganar confianza, a la vez la que yo me iba conociendo más y entendía lo que tenía que hacer, las rutinas que tenía que llevar, cómo me tenía que cuidar, cómo tenía que entrenar. Pues es la época un poco, los 26, 27. Empiezas a ganar títulos, es una época fantástica, pero yo creo que ahí se gesta en esos años, más allá de Sergio Rodríguez, gran jugador, se gesta el chachismo allí, ¿no? ¿Es la etapa en la que tú has disfrutado más en tu carrera como jugador, esos años, esos primeros años en el Madrid? He disfrutado en todas las épocas. Esa fue pues la primera en la que no tenía la presión o la mochila de tener que demostrar, de que no fallaba, de que se podía fallar y no pasaba nada. Y eso, para mí también hubo una época, los primeros 3 años con la selección española, ganamos, después dejó de ir justo a los Juegos de Beijing. Y esa parte sí fue un pequeño bajón porque se ganó medalla, tuve sensación de oportunidad perdida total. Y volver en 2012, ganar la medalla, pues ya fue
más llevadero. Luego tocamos un poco el bloque selección, pero esa etapa del Madrid yo no sé si colmaba todas tus aspiraciones. ¿Cómo? Si... La etapa esta en el Madrid con Pablo Lasso, en fin, Sí. ganarlo todo, volver a Sí. reinar en España y en Europa. Sí, volver a Final Four, volver a ganar Copa del Rey, ganar ligas seguidas, ganar Euroligas. Tuvimos también 2 finales que perdimos en la Final Four, con lo difícil que es llegar a una Final Four y llegar a una final, y las perdimos y la ganamos al tercer año. Entonces, pues creas un vínculo muy especial con tus compañeros, con la afición, y esos años en el Palacio eran muy chulos. Ahí tenemos la sensación un poco de que empiezas a decidir tú. Porque, por ejemplo, nos coge un poco por sorpresa tu regreso a la NBA. ¿No? Ya con 30 años que te marchas a los Sixers. Daba la sensación como si hubieses dejado algo pendiente o Sí, pues quería como si no hubieses cerrado algo. Sí, quería probarlo de nuevo y en unas condiciones diferentes, estando con mi mujer, con mi hija, una experiencia de vida. Llevaba 6 años en el Real Madrid, lo habíamos ganado todo y sí sentía que si había una buena posibilidad de volver en condiciones que se pudiesen dar, tanto económicas como deportivas, pues estaba bien y nos fuimos. Pero eras consciente de dónde ibas, estoy seguro. Ibas Sí, a una cosa llamada The Process, que es una trituradora de jugadores. Que habían ganado 10 partidos el año anterior. 10 partidos, vuelven. Pero sabía que mejorarlo era muy fácil. ¿Pero qué recuerdo tienes de ese año? Un año nuevo. Sí, gente muy joven, jugadores con mucho futuro, jugar con Embiid, Ben Simmons, no jugar solo por ganar, sino por mejorar, mucho entrenamiento y vivir en la ciudad de Filadelfia, que me hacía ilusión volver a la NBA. Fue complicado familiarmente, Sergio, porque cuando vuelves, tu hija tiene 1 año. Claro. No sé si al final el cambio... No, fue complicado, sobre todo me di cuenta enero, febrero, cuando se hablaban de los traspasos. Nosotros estábamos muy cómodos en Filadelfia, yo estaba jugando y sí sentí que era inestable estar en la NBA. Entonces, para el verano sí pesó eso. Era o estoy en un sitio que me ofrezca 2, 3 años, lo cual era muy difícil por mi edad y por mi estatus. Entonces tuve ofertas de continuar una temporada con buen salario, pero veía gente que estaba en la misma situación, como Calderón, que lo habían traspasado 2, 3 veces, Marcelinho Huertas, que le habían cortado, a Teodosic le firmaban por 1 año. Entonces sentí que familiarmente ya había cubierto esa parte de volver a la NBA y tenía que volver a Europa. Y surgió CSKA. Has hablado de Teodosic, ocupas el lugar de Teodosic en el CSKA. Es una experiencia pues prácticamente que ningún otro español ha vivido. ¿Cómo es jugar en el CSKA aquellos años? Acabas ganando la Euroliga también. No, ningún español. Estaba la posibilidad de volver al Real Madrid, pero yo me retrasé esperando ofertas de la NBA y el equipo estaba hecho. Y cuando surgió lo del CSKA yo tenía mucho interés y a mí me hacía ilusión vivir la Euroliga desde otra perspectiva, no solo de la parte española, que para nosotros es muy cómodo, los grandes jugadores podemos desarrollarnos en nuestro país, no emigramos porque lo tenemos todo aquí, la mejor liga nacional, jugar Euroliga, grandes clubes. Entonces me motivaba estar en un sitio top, aspirante a ganar y vivirlo desde fuera y ver cómo se ve el baloncesto español o los equipos. Cambias de aires nuevamente y te marchas a Milán. Creo que hubo una opción con Valencia. ¿Puede ser? Sí, bueno, ese año, después de ganar la Euroliga, ya nos dimos cuenta de que no había más recorrido y quisimos cambiar. Y en ese popurrí de ver qué hacía en verano, Messina termina firmando en Milán y lo siento como algo diferente a lo que había hecho antes. Era crecer con un proyecto nuevo que no era aspirante a ganar, pero que tenía muchas posibilidades. Y así fue. En el Mediolanum, en el que es exacto, es el patrocinador nuestro de hoy. ¿Cómo lo metes, allí? ¿Cómo lo has metido ahí, Perdona, uno es un profesional y son consignas con las que hay que cumplir. Pero es verdad. Sí. Bueno, y en ese pabellón he disfrutado también una barbaridad. Claro, no, unas instalaciones también, vamos. Campeón de Liga, 2 copas. Al final, ¿cómo es el baloncesto en Italia? Bueno, si hay alguna diferencia con ACB, también es normal preguntarlo por el CSKA, ¿no? Son diferentes interpretaciones en el clásico baloncesto europeo, pero
nos sorprende el impacto que te causa Escola, Sí, también. que es normal. Nosotros pensamos que Escola no se iba a retirar nunca, le gusta Claro. mucho el baloncesto, pero llegas a decir que te cambia la forma de ver el día a día. Sí, yo firmo en julio, empezamos la pretemporada y en septiembre es el Mundial de China, que quedamos campeones, y Escola se sale. Entonces, 2-3 días después de terminar, Héctor me llama y dice, ¿cómo ves a Escola para el equipo? Digo, pues muy bien. Digo, además, como lo pillemos ahora que está en racha, nos va a ayudar mucho para el inicio de Euroliga. Y lo fichamos, él viene con una mentalidad fantástica de disfrutar, de que el año siguiente se retiraba en los Juegos Olímpicos de Tokio y nos fue muy bien con él, entrenaba, disfrutaba y una sensación de haberlo hecho todo, pero de seguir disfrutando con el trabajo. ¿Qué te lleva, Sergio, a volver de nuevo al Real Madrid? ¿Tenías ya en mente que esa última etapa que te querías retirar de blanco? Bueno, lo tenía en mente, pero se tenía que dar. El Real Madrid es un club muy exigente y ya con la edad que tenía era complicado. Se dieron las circunstancias, creo que pude elegir en un momento muy bueno dónde quería estar y coincidió con que terminamos ganando el Scudetto, con lo cual fue increíble la despedida y regresé al Real Madrid a ganar la Euroliga. Y la ganas, y yo creo que mucha gente... Fue un año muy complicado, Sí. complicado por muchos cambios, todos nuevos, parecía imposible que se ganara, con un playoff imposible, Sí. terminamos ganando y quizás es la que más sensación de mérito tengo de las tres Euroligas. Y se gana y decides seguir un año más. ¿Por qué decides seguir? ¿Querías poner tú el...? Sí, porque ese año no disfruté como último año, íbamos aquí, entonces todos hasta que terminamos ganando y sale, pero era un año todo nuevo, volver, rutinas nuevas, dinámicas nuevas. Yo sí sentía que familiarmente era importante para mi familia regresar y que instalarnos como jugador y que cuando yo me retirase no hubiese cambio para ellos, porque sí sentía que queríamos vivir en Madrid, lo teníamos planificado como familia, entonces retirarnos en Milán y venirnos a Madrid conmigo retirado iba a ser demasiado cambio y se dio todo perfecto. Y entonces el último año pues ya lo viví sabiendo que era el último y disfrutándolo. Sergio, bloque de selección, hay que tocarlo. 7 medallas, creo que en 10 campeonatos, 2 oros, 2 platas, 3 bronces. A ver, tú formas parte de la llamada Edad de Oro. Siempre que he hablado con alguno de vosotros, tenía uno la misma sensación. O sea, es un lugar, o era un lugar tan maravilloso que teníais muy claro que cada verano queríais juntaros casi como un grupo de amigos para hacer algo grande, o sea, para divertiros con todo esto. Sí, el grupo iba a remolque de la generación del 80 y cuando yo coincido con ellos, yo tenía 19, 20 años, ellos tenían 25, 26. Parece impensable que haya un grupo que lidere una selección campeona con esas edades. Entonces eso nos permitió estar durante muchos años peleando por ganar y ganando. Y con muchos entrenadores, jugadores diferentes en el grupo, más jóvenes, y ha sido pues, una de las partes más bonitas de mi carrera. Con 19 ya eres internacional, juegas el europeo, pero todo el mundo se acuerda obviamente de lo que pasó al año siguiente, 2006. Tenías 20 añitos, Sergio. Yo personalmente, seguro que muchos de los aquí presentes también, tienen grabado el partido de semis ante Argentina, que sales, lo matas, lo revolucionas. ¿Qué pasa aquel día? ¿Qué sientes aquel día? Pues la sensación de no tener presión y de jugar pensando que, bueno, pues ya tendré otra oportunidad si sale mal. Y sí sabía de la tensión que todo el equipo llevaba y la presión, pero realmente ese año es que salió todo perfecto, ganamos todos los partidos, no perdimos. Ese fue el partido más complicado, pero el grupo era tan bueno, no solo de baloncesto, que era obvio, sino después fuera, todos una edad similar, con intereses similares y salió rodado. Con 20 años campeón del mundo. ¿Tú eras consciente entonces de lo que No. O sea, no, las cosas pues las sientes como con más mérito cuando las has perdido antes. Entonces llegar y ganar fue especial porque sí se creó una revolución con el baloncesto ese año
y el año siguiente en España, pero justo aterrizando de ese mundial me fui a Estados Unidos y no viví ese año, pero al año siguiente, cuando fue el Europeo 2007, sí lo sentíamos. Es que lo has mencionado antes, lo de las ausencias, que iba a ser 5 años entre el Eurobásquet, si estás, en 2007. Y no vuelvo hasta 2012. No vuelves hasta Son los Juegos de Londres. 5 concentraciones. ¿Sabes la sensación que había? Que Sergio estaba demasiado lejos. O sea, no sé tú al final. Vamos, Scariolo Bueno, hablaba yo creo contigo también. Sí, pero hombre, eso... hubo también ahí la parte. Pepu dejó de ser seleccionador, Sí. entró Aitu un año, después entró Sergio. Entonces yo creo que también es verdad que no había tanta cercanía con la NBA, pero no sé si hay otro español que se ha quedado sin la selección estando en la NBA. Entonces, bueno, parece que lo mío es, cuando se habla como jugador, parece que todo es muy fácil y que no he sufrido y que todo ha salido rodado. Pero también ha habido momentos en los que he tenido que reinventarme o cambiar procesos para ser mejor. Pero que fastidiaba, Sergio. Sí, bueno, o sea, también me ayudó porque sin esos años de no estar no habría trabajado en verano como trabajé, pero sí me hubiese gustado estar en el grupo, está claro. Y tenías esa espinita quizás de los Juegos que le has dejado caer antes. En 2012, donde sí que estás. Plata olímpica, además, fue un torneo tremendo, una final inolvidable. Inolvidable, Te sí. quitas esa espina, Sergio. Sí, sí, eso fue como quitarme una mochila. Y a partir de ahí ya me empiezo a dejar la barba y ya salió todo rodado. El Eurobásquet 2015, el oro, todo lo grande, Francia. Sí, ese partido fue histórico. Es que Veníamos de perder contra ellos aquí en Madrid, Bueno, que fue un fiasco es uno de los enorme. mejores partidos en la historia de Europa. Sí. La final del Eurobásquet 95, el Grecia-Unión Soviética del 87, ese es el partido que al final todos recordamos la actuación de Pau Gasol. Sí, sí, sí. Pero tú llegas a reconocer que es el mejor partido del que has formado parte y claro, a lo mejor... A ver, entre él y yo metimos 56 puntos, ¿eh? Claro, es que la parte más olvidada fue tu partido, que fuiste el segundo mejor jugador de aquel partido en líneas generales, ¿vale? 15 puntos, efectivamente. 15, sí. Creo que 16. 16. O él metió 41, no sé. No, Pero no, metió 40, ¿no? 40. Bueno. Ese fue impresionante. Además jugamos en el campo de ideal. fútbol de Lille. Sí. Y era un fondo. Y para entrar a la presentación nos ponían en 2 filas con todo apagado, al lado de los franceses. Ahí no daba un duro nadie por ganar. Y nos salió muy bien. Es verdad que fuimos a remolque muchos ratos del partido, Sí. pero ganamos. ¿Qué es lo que tenía aquel grupo para competir en escenarios así, Sergio? Porque al final daba la sensación de que empezabais un poco mal los torneos, la gente empezaba a desconfiar, pero llegaba el momento de la verdad y vamos como caníbales. Sí, había mucho talento en el grupo. Y aun con ausencias importantes, el equipo seguía compitiendo. Y eso era un poco pues, lo que se había creado, la posibilidad de conocer el camino, la experiencia que habíamos tenido. Y la gente que se iba uniendo pues ya lo tenía como dado. Pues vamos, si te parece, Sergio, con un turno de preguntas variadas, así ligeras, más bien breves, como tú veas, ¿eh? Pero, por ejemplo, la prensa, ¿cómo crees que te ha tratado? Es cierto que tú conoces varias prensas, luego está la importancia que se tiene, en fin, jugando en España en un Real Madrid o en Estados Unidos en unos Sixers en reconstrucción. Eso es diferente. Pero ¿cómo crees que te ha tratado la prensa a lo largo de tu carrera? Creo que me ha ayudado el haber vivido en diferentes sitios y diferentes competiciones, diferentes entornos. Eso me ha permitido pues, tener una tolerancia diferente a la que puedes tener cuando estás solo en un lugar, ya sea la NBA o Real Madrid o en Rusia. Entonces, eso entendido por un jugador que hay momentos en los que no estás cómodo porque has perdido, estás de mal humor, pero sí sabiendo que tienes que mostrarte, porque a través de los periodistas es donde vas a llegar a la gente. Y con muchos pues hay relaciones personales, aunque no sean muy cercanas, pero sí que han vivido cosas muy importantes contigo. Y sí tienes ese cariño, ese respeto por lo que estás haciendo. Siempre has tenido, Sergio, un estilo de juego muy claro, pero ¿qué evolución crees que has tenido tú mismo durante toda su carrera? ¿Y hay algún entrenador que te haya impactado especialmente en esa evolución que has tenido? Todos me han ayudado, me han moldeado. Yo sí siento que cuando he empezado a conocerme mejor es cuando he podido ser más
más regular en mi juego. Al principio pues había flashes de cosas muy buenas, otras malas, ¿no? Fallaba, acertaba, pero sí esa constante sobre todo después de la Olimpiada 2012, cuando empiezo en el Real Madrid el segundo o tercer año, pues sí siento que me conozco, que sé lo que tengo que hacer, hasta el punto de tener las rutinas muy claras para llegar a los momentos importantes en las mejores condiciones. Sergio, compañeros has tenido 1.700. No sé si recuerdas alguno en particular, no necesariamente favorito, pero alguien que te marcara de algún modo. Muchos, todos los de la selección, el Real Madrid, con la gente que he compartido tiempo. Deportivamente o de juego, pues pivots que fuesen arriba, pues, me lo pasaba muy bien con bloqueos directos y alley-oops. Pero bueno, he tenido mucha suerte de jugar con gente muy buena y de los mejores de la historia. ¿Quién te lo ha puesto más fácil en pista? Fíjate, a un base, ¿eh? Todos los que eran buenos. Al final, yo he sido mejor jugando con los buenos que con los malos. Es verdad, eso es verdad. Escucha, y rivales. Ahí he sido mejor contra los malos, ¿no? No, pero ¿quién o quiénes te han impresionado más? Te voy a poner un ejemplo. Esta la tuve en una ocasión con Gallinari. Yo le pregunté qué diferencia había entre defender a Kobe Bryant o a LeBron James. Y me dijo lo siguiente, me dijo, con Kobe es como si te estuviera bailando en una baldosa, con LeBron, como si vino un tren de mercancías, como te tocara cubrirlo, ese día ibas dolorido a casa. Entonces, claro, tú has jugado frente a muchísimos jugadores. Tienes que tener recuerdos de todo tipo. Sí. Hombre, los principales, pues Kobe Bryant, Allen Iverson, LeBron, Kevin Durant. Pero que me han impresionado, he tenido suerte de coincidir con Shaquille O'Neal, con Yao Ming, con Jason Williams. Pues bueno, después me tocaba mucho jugar contra jugadores bases suplentes que eran dificilísimos porque defensivamente eran muy buenos y Rayon Rondo era muy complicado. Has hablado de las rutinas. Quiero saquear o abrir un melón del que no se habla mucho, Sergio, pero son los fisios. Tú en tu caso has trabajado muchos años con Joaquín Juan y es una figura, yo creo que sin la que no se puede entender tu evolución también como jugador. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, coincidir con Joaquín me ayudó muchísimo en ordenarme lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, en cuidarme y fue fundamental para la época en la que estaba fuera, porque al ir rotando de equipos necesitaba que alguien me conociese y me ayudase a mí personalmente. Por ejemplo, el Real Madrid, un grupo de fisios muy buenos, estando aquí no hay problema, pero claro, si empiezas a moverte de sitio no es que el resto sea malo, sino que no te conoce. Entonces esa ayuda de Joaquín durante todo ese tiempo ha sido fundamental. En Rusia venía una semana al mes y trabajábamos durante toda esa semana. En Italia venía cada 2 semanas, 2 o 3 días. Y bueno, es sacrificio, pero que me ponía en posición de estar bien a final de temporada. Hay gente que se sorprende cuando les dices que hay jugadores a los que no les gusta el baloncesto. No, pero ¿no te has visto el partido? No, yo en cuanto termino de jugar, se acabó. Tú has conocido a esos jugadores también. Sí, pero yo creo que también mucha gente es de boquilla. Porque después gente que lo decía se ha retirado y se dedica al baloncesto. O ve mucho baloncesto, lo ves en los pabellones. Sí, es verdad que hay gente que se satura de jugar, de la presión, y en el momento necesita liberarse con otras cosas. Pues mira, ahora que dices esto de liberarse. De un tiempo a esta parte, los últimos años, ha cobrado mucha mayor importancia esto de la salud mental. Y si algo nos recuerda, sobre todo muchos ejemplos y mucho valiente, que ha salido a, vamos, un montón de ellos, NBA de Kevin Love, a Oubre, pero en líneas generales muchos deportistas, que nos recuerdan la cantidad de cosas que los profesionales podéis llegar a ocultar por una situación que muchas veces, pero ¿cómo voy a decir yo esto? No, pues al Tengo que final, tragar. no, y te estás enfrentando a un rival, no quieres mostrar debilidad y es difícil porque sabes que en un partido hay que intentar que el contrario vea que no tienes puntos débiles.
Pero yo te lo digo porque tú eres un jugador, una persona que transmite mucha felicidad, mucha alegría. Pero yo, por ejemplo, recuerdo situaciones bastante duras en los vestuarios, que después de la pandemia todo eso han cortado el grifo y a veces lo entiendo, porque era una barbaridad el acceso libre que permitían, veías a jugadores muy, muy, muy jodidos. Entonces yo no sé si a lo largo de tu carrera, una carrera tan larga, pues también atraviesas momentos malos. Yo recuerdo alguna noche que vamos a hablar con Sergio. Sergio se había pirado, había jugado poco, había jugado mal, Sí, sí, no, ¿sabes? eso por supuesto, pero también en mi caso siempre me sentí un afortunado por hacer lo que he hecho y con derrotas, con no jugar, sobre todo yo creo que lo peor son situaciones personales que tienes que, que llevar a la vez que estás jugando, que tienes mucha presión, que no te encuentras cómodo jugando porque arrastras un problema personal, eso es lo peor. Yo he tenido suerte, la gente también que me ha acompañado, mis padres, mi hermano, mi mujer, que también me ha ayudado a los momentos que tienes dudas, centrar en focalizar en lo que era importante. Nos has comentado, Sergio, que sigues actualidad. No sé si mucha gente se acuerda de esto, pero la primera canasta de Luka en el Real Madrid, en el primer equipo, la asistes tú. Es un triple a la esquina. Lo dejé solo en el Lo triple, dejaste solo. Ojo ahí. Solo no estaba. Porque era muy bueno. Y no sé cómo percibíais vosotros que aquel niño llegara al primer equipo y jugase así. ¿Cómo lo veíais vosotros? Yo coincido ese año y el siguiente, justo antes de que esté en dinámica total con primer equipo. Pero se sentía que era alguien especial. Ya después le voy a jugar, el siguiente año que yo estaba en la NBA, el otro que nos gana la Final Four con el CSKA en Belgrado, el MVP de Final Four y tiene sensación de que lo va a hacer muy bien en la NBA, lo que no dominar de la forma que lo está haciendo durante estos años. Así que es impresionante verlo jugar, la facilidad con lo que lo hace, disfruta y creo que aunque haya sido un chasco para él salir de Dallas, está en un sitio tremendamente ilusionante para el futuro. ¿Tú le dirías algo físicamente? ¿Eh? ¿Le darías algún consejo físicamente? Yo creo que son partes de los procesos naturales de cada jugador. Él está en esa edad en la que ya va conociendo cómo funciona, lo que tiene que hacer. Pero claro, cuando dominas de esa manera también es más sencillo. Pero yo cuando lo veo jugar le veo una superioridad enorme. Hay unos cuantos jugadores que son muy buenos, Sergio. Hay menos jugadores que pasan a ser grandes estrellas y hay muy poquitos jugadores que pasan a ser jugadores de culto. Tú eres uno de esos que pasa a ser jugador de culto. No sé si te has parado a pensar qué significa inspirar a otros jugadores jóvenes que sueñan con jugar como el Chacho. No, yo he tratado de hacer lo que me salía y de ser muy responsable con el objetivo que se había marcado el equipo. He tenido mucha autoconfianza y autoestima en mí y he intentado que mi ego estuviese siempre tranquilo para no perjudicar al grupo. Y cuando ha pasado eso de que consigues el objetivo, de que ves que todo el mundo está contento, feliz, porque cuando se gana, ganamos todos. Y esa es la parte que me llena. Cuando has conocido eso de ganar y ver la sensación que tienes, solo quieres volver a repetirlo. Teníamos algunas frases tuyas. Una recuerdo que me dijiste, bueno, me dijiste dos, o que yo recuerde. Una es que en la NBA no eliges, es que no eliges prácticamente nada, es lo que te toque y ya está. Vamos, eligen los estrellones que pueden en un momento dado pedir un traspaso, esto, lo otro. Pero eso lo recuerdo un poco de tu primera etapa. Y luego, que la clave, me dijiste una vez, está en dar con la tecla. Me acuerdo de la tecla. Me pusiste el ejemplo de Pau. Claro, Pau era un extraordinario jugador en Memphis. Pero cuando 1 de febrero de 2008 te llaman Los Ángeles Lakers en la situación en la que estaban, claro, eso es dar con la tecla. Eso lo aprendiste allí, que al final dependes de tantas circunstancias, eso de estar en el momento adecuado, en el equipo ideal, rodeado. Claro, a ver, es verdad que hay talentos que da igual el momento porque termina encontrándolo. Pero sí es cierto que de primeras es muy difícil porque no eliges y tienes que salir en un draft, tienes que hacerlo muy bien para salir escogido en un draft. Sí. Es muy difícil salir elegido en el draft y ya pues
solo el hecho de estar en la NBA tiene que considerarse como un privilegio, pero en diferentes situaciones puedes desarrollarte mejor que otras. Sergio Scariolo dijo que la magia no se puede enseñar, Sergio. ¿Tú te lo tomaste en primera persona esto? No, yo un poco eso, lo siento de una manera muy natural y he tratado siempre de que la gente que estuviese alrededor mía estuviese bien, se sintiese bien, marcando límites, pero por cosas que eran mejor o peor para el equipo, pero sí que todo el mundo estuviese integrado y que lo viviese de una manera alegre y positiva. También has conocido la amistad dentro de un vestuario. Eso importa, influye tantísimo a la hora de, en fin, a la hora de no solamente el rendimiento de un equipo, sino pues, bueno, disfrutar una carrera. Sí, es muy importante y es importante tener la confianza de saber que tu compañero te puede cubrir o puede estar en el momento que tú no estés. Quizás la primera parte de la carrera de un jugador cuando es más joven, sí hay esa necesidad de sentirse con una amistad o con... Ya la segunda es diferente, sabes separar, tienes otros intereses, otras prioridades y puedes llevarlo mejor. Y llegaste a decir en una ocasión que el deporte va aún más rápido que la vida. Es ahora cuando te das cuenta. Sí, total. De que te ha volado todo. Sí. 20 años, no es nada. Sí. No, y todo pasa muy rápido. Las experiencias que hemos vivido, tanto he vivido como jugador, con familia, pero es un ritmo frenético que no te permite parar. Muy bien, pues no sé. Si por terminar, no sé, ese ego que dices dejar a un lado, eso es cierto. Scariolo también dijo aquello del pase une, como que el baloncesto es eso, Total, una postura, sí. y lo dijo por ti. Pero ¿cómo te gustaría ser recordado, Sergio? Como alguien que se lo pasaba bien jugando, que era responsable con tener que cumplir objetivos, pero que disfrutaba con lo que hacía. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, a Sergio por este ratito, por esta charla con nosotros. Un placer, que os vaya muy bien, que sea la primera de muchos, ¿no? Y nada. Sí. Un fuerte aplauso para Sergio Rodríguez, que nos ha hecho pasar pues un rato tan especial. Sergio, muchas gracias. Venga, hablamos.